Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Hernández, maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, con 10 años de experiencia en formación y capacitación de alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la calidad educativa que están ofertando algunas universidades y escuelas. Y esto es a raíz de una situación que se está dando ya desde hace algún tiempo, que lo hemos venido notando. Y también hay muchísimas dudas en los alumnos a la hora de tomar la decisión de cuál escuela escoger, a cuál universidad ir. También le vamos a dar un enfoque acerca de los padres y cómo ha cambiado la situación de la enseñanza, de la educación y qué impacto tiene en el mundo laboral. Primero que nada, vamos a situarnos en el punto donde la educación hoy en día se ha vuelto una moda, es decir, hay oferta educativa por todos lados. Eso nos lleva a que muchas personas, muchos empresarios, muchas universidades estén viendo a los alumnos ya no como alumnos, sino como clientes. ¿Esto qué es lo que genera? Pues que estén ofertando paquetes educativos exactamente a la medida de lo que el alumno necesita. Esto no es necesariamente malo, sino que empiezan a dar una serie de paquetes que están de plano a las necesidades que cualquier persona pudiera tener, y esto entra en el punto donde el alumno ya no se está esforzando. Hay algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, que es el esfuerzo y la dedicación que tú le pongas a tu educación. Entre más esfuerzo, entre más sacrificio, entre más atención le des a la universidad, mejor preparado vas a salir para enfrentar el mundo laboral. Cuando las universidades, cuando estas escuelas empiezan a darte toda la flexibilidad que tú necesitas, es donde empieza el problema y es donde tienes que pensarlo muy bien. Yo sé que suena súper atractivo una escuela donde nada más vas los sábados y que en los mismos 4 años vas a obtener el mismo título o el mismo certificado que se obtendría en una escuela que está enseñando de manera tradicional. Pero ponte a reflexionar un poco. ¿Tú crees que una escuela que está de lunes a viernes con 8 horas diarias, con 8 materias, va a ser exactamente igual que si tú nada más vas los sábados? Entran muchos factores en este punto. Por ejemplo, la cantidad de información que se da se debe de dar de manera dosificada, es decir, no es lo mismo que tú diariamente recibas 1 hora en una materia. Así tienes tiempo de asimilarlo, de hacer una tarea, de hacer unas preguntas, de hacer una reflexión de lo que tú viste y el día siguiente platicarlo con tu profesor. Pero si en vez de estar 1 hora diaria, de lunes a viernes, viendo la misma materia, a ti te dicen que el sábado te van a dar 5 horas seguidas de esa materia, imagina lo que va a suceder. La capacidad de análisis, la capacidad de asimilación de ese contenido académico no va a ser la misma, incluso porque tú no vas a estar tan concentrado como si lo haces 1 hora diaria. Hablemos también un poco de las instalaciones. Las instalaciones de una universidad formal no solamente son el aula donde tú estás recibiendo la parte teórica, que es donde va a estar tu profesor, te va a estar dando el tema y tú vas a estar interactuando directamente con él, sino que van espacios más allá que también son parte importante de tu formación. Por ejemplo, los laboratorios. En mi caso muy específico, que yo estudié ingeniería electrónica, después procedí con la maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica. Para mí era sumamente importante que en la universidad hubiera los laboratorios y el equipo adecuado para ir a hacer las prácticas, algo que se asemejara bastante al mundo de la vida real, es decir, al mundo laboral, al mundo de las empresas. Aún así, que yo egresé de una escuela donde teníamos unas instalaciones muy adecuadas, unas instalaciones muy dignas, aún así, cuando enfrentamos el mundo laboral nos dimos cuenta que estábamos muy por debajo de la tecnología que se estaba usando ya en las empresas o en las industrias. Entonces nos sentíamos como que salimos un poco débiles en esa parte. Imagínate, y estaba en una universidad que elite, en una universidad que está en el top de investigación en México.
Entonces, imagínate cuando te enfrentas a una universidad patito, por así decirlo, a una universidad que no tiene este tipo de lugares, este tipo de espacios para que tú te desarrolles y complementes lo que se ve en el aula de clase. Eso va a ser un enfrentamiento al mundo laboral tremendo y te vas a dar cuenta demasiado tarde que no tienes lo necesario para enfrentar este mundo, que no tienes lo necesario para desempeñarte de manera correcta en un trabajo, y eso te va a generar una frustración muy grande. Es por eso que te lo comento y quiero que tú lo razones y que tú lo pienses de una manera muy detenida, porque de esto depende tu futuro. Otro punto también del que nos hemos dado cuenta es que muchas universidades, al carecer de instalaciones o al no querer realizar el gasto en rentar un edificio para tener ahí a los alumnos de manera presencial, están aprovechando tecnologías que el día de hoy hacen que la educación en línea sea muy accesible. La educación en línea, claro que es muy buena y está pensada para los lugares donde tú no puedes ir, donde estás muy alejado, y que eso te permite pues que tú tengas acceso. Pero si tú eres una persona que puede ir a la universidad, que puedes hacer ese esfuerzo, que está dentro de tus posibilidades, yo te recomiendo totalmente que lo hagas. Sobre todo cuando sales de la prepa y vas a entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque no solamente es la cuestión académica, sino que al estar conviviendo con los demás alumnos, tú vas a empezar a desarrollar otro tipo de capacidades. Cuando empieces a ver la interacción con los ingenieros, con los licenciados, con tus profesores que tengas dándote la cátedra, tú vas a empezar a aprender otras cosas que son la experiencia que ellos te transmiten y muchísimos consejos que ellos te van a proporcionar para que tú empieces a llevar una vida más recta, que empieces a batallar menos gracias a la experiencia que ellos te están brindando. Pero ¿qué pasa si tú te inscribes a una escuela donde únicamente te mandan el tema, tú lo lees, realizas una tarea y la envías? Aquí el proceso educativo se corta muchísimo, la experiencia baja de calidad, pero como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque cuando somos profesores, nosotros también tenemos una parte humana. Nosotros también calificamos algunos otros aspectos del alumno. No solamente es lo que tú tienes en el examen. Porque si yo veo, y muchas veces lo vi, una persona que le fue mal en el examen, y yo me puse a pensar, pero es que este alumno siempre está presente aquí, se maneja con respeto, siempre está externando sus dudas, es una persona muy centrada. A él algo le pasó, porque yo todos los días lo estoy viendo, pero en el examen algo pasó y yo me puedo acercar con él de manera directa, preguntarle después de la clase, ¿qué pasó? ¿Por qué te fue tan mal en el examen? Tú venías muy bien. Y resulta que él me cuenta, o me contaban a veces, que no habían tenido tiempo de estudiar porque tuvieron un problema en casa, porque tuvieron que salir de viaje, porque algo les estaba abrumando. Ahí es el punto donde el docente también toma algunas estrategias, algunas medidas para solucionar eso, y puede ser que le dejes un trabajo extra, que vuelva a presentar el examen, que haga algo, pero si estás en línea, eso no lo puedes ver. Ahora, ¿en qué casos es muy recomendable la educación a distancia o la educación en línea? Cuando tú ya tuviste la formación de la universidad, cuando tú ya tienes una licenciatura, cuando tú ya tienes esa experiencia vivida y ya nada más necesitas como que pulirte en cierto tema, únicamente necesitas la información porque en tu trabajo te lo están requiriendo. Entonces ahí sí, tú vas a tu trabajo por las noches, tomas 2 horas de una materia, la pasas y listo, ya no te va a afectar, la vas a aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque ya viviste la experiencia universitaria. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo seleccionas educación en línea y cuándo seleccionas educación presencial.